Esto es Lowpod, tu red de podcasting. Si quieres que te ayudemos a crear tu proyecto o estás interesado en formar parte de la plataforma, mándanos un correo a contacto.lowpod@gmail.com. Lowpod, ¿nos oyes? Como habrán podido observar, en el título de este podcast parece que se va a tratar un tema bastante común en la historia de la música. Pero vamos a particularizarlo en una banda de finales de los 80, principios de los 90. Hablaremos de The Stone Roses y esto es Sopa de Amos. Inauguramos este podcast al ritmo de Led Zeppelin, pero vayamos con lo que nos trae hoy aquí. El otro día leyendo sobre historia del Britpop me acordé de los Stone Roses, y es que tengo que admitir que es una banda que me tiene un tanto perdido, porque no sé si están juntos, si ya no están juntos, si están dando conciertos, pero si ya no están dando conciertos, si están grabando temas, si han parado lo que iba a ser su nuevo disco, no sé. Yo es que con los Stone Roses, yo es que ya me pierdo, y resulta como una banda que queda atrás en el tiempo y que tuvo una carrera tan efímera y que además una parte importante de su carrera fue bastante cuestionada, como una banda aún tantos años más tarde puede ser recordada de tal manera y que genere hype y genere portadas y genere interés. Es curioso cómo con un solo álbum se pueden cambiar tantas cosas, porque una de las cosas que me llama siempre la atención de los Stone Roses es que cuando los recordamos como lo importantes que fueron, con los revolucionarios que fueron durante los 80, pero una de las cosas curiosas de las que no se suele hablar mucho es por qué tuvieron una carrera tan corta y por qué en el fondo la historia de los Stone Roses fue en cierto modo una historia de un fracaso. La verdad es que cuando miras la historia de los Stone Roses, estás siempre ahí a medio camino de no saber cómo definirla. Si una historia de éxito o una historia de un fracaso. Posiblemente nos pase igual con todo el movimiento en Manchester, que está a medio camino entre el éxito y el estrepitoso fracaso. Al final, los Stone Roses estuvieron muchos años para poder sacar su primer disco, y luego sacaron un disco maravilloso. A partir de ahí su carrera fue bastante cuestionada, y sobre todo choca bastante cuando los comparas con una banda como los Smiths. Los Stone Roses y los Smiths aparecieron justo en el mismo momento. Las dos bandas se fundan en el año 82-83 en Manchester, en movimientos muy similares. ¿Qué diferencia había?
Pues que The Stone Roses habían tardado 6-7 años en sacar su primer disco, y que para cuando los Stone Roses habían sacado su primer disco, los Smiths habían sacado ya 4 discos, habían actuado en televisión 1000 veces, habían dado cientos de conciertos, habían llegado al número 1 en todas las listas varias veces, hasta se habían disuelto, y ya se habían convertido en unos mitos. Pero, ¿qué hacía que fuese tan diferente? Es decir, ¿por qué los Smiths sí y los Stone Roses no? Bueno, cuando uno repasa lo que fueron los primeros años de la carrera de los Stone Roses, ya se da cuenta de que, en cierto modo, por pena que dé, era la crónica de una muerte anunciada. Mientras Morrissey y Marr se lo tomaban muy en serio y eran enormemente ambiciosos con su carrera, por otro lado estaban los Stone Roses, que eran gente divertida, que quería pasárselo bien, que no se tomaba muy en serio, que le daba todo un poco igual, y eso que hacía que en cierto modo fuesen tan frescos y tan divertidos y tan particulares, al final acababa siendo un arma de doble filo, porque detrás de toda esa libertad y esa indiferencia y ganas de pasárselo bien, en el fondo había unos chavales poco serios que no se tomaban en serio su carrera, y es curioso porque sí que lo eran en el sentido de llegar muy lejos, pero no asumían las responsabilidades que tenía el hecho de ser ambicioso. Estuvieron muchísimos años sin sacar el primer álbum, porque no tenían material suficiente para llenar un disco. A diferencia de gente como Morrissey o Johnny Marr, los Primal Scream o muchas bandas de los 80 que estaban también haciendo música y sacando material continuamente. Pero los Stone Roses componían malamente 2-3 temas al año, lo mismo pasaba con las grabaciones, con los conciertos. Daban unos conciertos verdaderamente desastrosos, que en parte eran divertidos, eran espontáneos, pero detrás... Bueno, había unos chavales con pocos conocimientos de instrumentos, pero que tenían grandes ideas que no eran capaces de trasladar, y eso al final es una pena porque cuando sacaron ese primer álbum, que fue una revolución y fue una maravilla en el Reino Unido, no tanto por lo bueno que es el disco, que lo es, sino por todo el lugar y el contexto en el que salió. Cuando nosotros pensamos en la música británica de los años 80, principalmente está dominada por el New Wave, por la música de sintetizadores, por bandas como Human League, como Level 42, los Pet Shop Boys, Depeche Mode. Fue la época dorada de esa música. En 1986, por ejemplo, cuando se estaba gestando todo el éxito de los Stone Roses que vendrían unos años más tarde, en 1986, el número 1 en Reino Unido era precisamente The Communards. Y no solo de Communards. Cuando tú miras el top chart de Reino Unido en ese mismo año, está dominado por bandas como Level 42, como Pet Shop Boys. Y eso hacía que la música que saliese de Manchester fuese tan interesante, que era como una pequeña aldea gala donde la música Beatle no había muerto y seguía evolucionando hacia nuevos caminos. Y una de las cosas increíbles que pasó en la industria musical británica durante los 80 es que todo el Reino Unido se estaba moviendo hacia el sintetizador, hacia la New Wave.
Por el otro lado estaba ese pequeño oasis dentro de Manchester, donde estaba pasando todo lo interesante, donde el sonido de guitarra y el sonido más de rock clásico reinterpretado se negó a morir. No solo era Manchester, porque bueno, tenemos Escocia, de donde estaban viniendo los Primal Scream o los Cocteau Twins, pero Manchester sí que fue el gran núcleo que sobrevivió a toda esa fiebre del New Wave. Y no es porque New Wave no tuviese éxito allí, New Order se influenció mucho de ese movimiento, pero tuvo esa simbiosis que mezclaba todo lo que se estaba llevando de la época de los 80 con todo lo que era la historia clásica del rock británico. Yo creo que los Stone Roses hubiesen tenido más éxito y llegado mucho más lejos si hubiesen orientado su carrera desde el principio de otra manera, porque es que en esos años ya no era solo la falta de trabajar y el no componer canciones, es que no habían empezado a tener éxito y se estaban pegando por royalties de canciones que aún prácticamente no daban dinero. Llegaron a firmar por más de una discográfica al mismo tiempo, firmando contratos incompatibles, con lo cual están diciendo a todo el mundo que sí. La verdad es que era todo un poco desastre, pero al final cuando sale el álbum en 1989, es que es una maravilla. Y es curioso porque piensas en ese primer álbum de los Stone Roses y ni musicalmente era lo más complicado del mundo, ni las letras eran precisamente lo más elaborado del mundo, pero sí que es verdad que tú pones esto en 1989 donde los top charts estaban llenos de música R&B y de cultura beat. La verdad es que el final de los 80 no fue una época de excesiva popularidad de toda esa música heredada del sonido Beatle o de la psicodelia británica. Eran momentos en los que se estaba escuchando otra cosa, y eso es lo que hizo que en el 89 el primer disco de los Stone Roses fuese un aire fresco a toda la industria musical británica, y que fue un disco que fue teniendo éxito poco a poco. Fue ese álbum que yo creo que en cierto modo despertó ese Beatle interno que toda una generación tenía un poco olvidada. Y yo creo que durante el 89, 90 y 91, gracias entre otros a ese disco, fue ese pequeño resurgir de ese pequeño Beatle clásico que todos los británicos llevaban dentro, y al final se acabaron convirtiendo en himnos esas canciones como I Wanna Be Adored. Y ya a partir de primeros de los 90, pero más a partir del 91, comienza una lenta pero progresiva decadencia de todo lo que fuese sonido Manchester. Y eso fue un poco la decadencia de los Stone Roses también, ya que ese sonido Manchester que estaba durante la segunda mitad de los 80 entró en plena decadencia y un poco víctima de sí misma. El consumo de drogas, sabido de madre y esa actitud de libre de no tener preocupaciones y de pasar un poco acababa pasando factura. Un ejemplo similar fue lo que le pasó a los Happy Mondays. Eran bandas poco serias que les daba todo un poco igual, que se creían intocables y que al final acabaron llevando a la quiebra a sus discográficas. De hecho, los Stone Roses tenían recursos prácticamente ilimitados, que tuvieran los mejores productores y que bueno, les dejaban hacer todo lo que querían.
Tenían firmado un contrato por 5 discos que nunca llegaban a cumplir y acabaron metidos en 1000 disputas con sus discográficas, con sus manageries y hasta entre ellos. Al final, tras años de peleas por temas de royalties y por 1000 cosas distintas, acabaron sacando un segundo disco en los 90 que tuvo reacciones bastante mixtas porque hubo a quien le gustó, hubo a quien no le gustó nada, porque bueno, era una mezcla de esos Stone Roses todavía jóvenes, alegres, despreocupados, que querían repetir la misma fórmula del primer disco, mezclado con unos Stone Roses que ya no eran los mismos, que estaban cansados, que estaban quemados, que bueno, en cierto modo ya se refleja el fracaso inminente que se estaba gestando en la banda, y esto creo que ya no solo propio de la banda, sino que más bien era todo el movimiento Manchester, que hacía ya aguas en los primeros años de los 90, pero fue posiblemente en el fracaso y en las cenizas de un movimiento como aquel, y en el fracaso de bandas como los Stone Roses, donde se asentó y germinó todo lo que sería una nueva era de todo el sonido Beatle y rock clásico británico. Nacería así el Britpop, donde destacarían bandas como Blur, que con una fórmula similar a los Stone Roses llegaron a triunfar. Ya para finalizar, a este cuarteto de Manchester le tocó correr con un testigo imaginario, el de la banda británica más idolatrada de su momento, que recogieron tras la separación de los Smiths y que dejarían 5 años después en manos de un tercer grupo de Manchester, Oasis. Hay que decir que la propuesta de The Stone Roses de algún modo podría situarse entre medias de las otras dos bandas, la encarnación del espíritu indie de los 80 conectándose con la estética retro del Britpop de los 90, pero incorporando determinadas novedades rítmicas y lisérgicas de la cultura rave. Todo ello conjurado por un carismático cantante. Bien es cierto que todo esto fue fugaz en el tiempo, pero que a la vez dejaron una huella que aún perdura. Bueno, ya me despido y os dejo con I Am the Resurrection de The Stone Roses.